Bienvenido a la tercera sesión de nuestro curso de verano MAC 2025 que trata sobre cómo la inteligencia artificial afecta al sector sanitario. Hoy abordamos una dimensión clave, los derechos de los pacientes en la era de la inteligencia artificial. Por eso hoy tenemos con nosotros al doctor José Antonio Trujillo, que es médico, es vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga y además es autor de un libro muy conveniente para este diálogo, que es Inteligencia Artificial y Derechos de los Pacientes, el equilibrio necesario. Buenas, doctor. Buenas, Alejandro. Vamos a abordar un tema que es importantísimo, que es el derecho tanto de los pacientes como también de los profesionales en su relación con la inteligencia artificial. Decíamos en la primera clase que se van a conformar escenarios nuevos que tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético vamos a tener que afrontar como antes nunca lo habíamos afrontado, ¿no? Y ese es precisamente el terreno de los derechos de los pacientes y derechos de los profesionales. Es uno de los campos más interesantes porque la tecnología que aplica la inteligencia artificial pone en un brete a muchos de nuestros derechos que son fundamentales, como nunca antes lo había hecho ninguna tecnología. Y por tanto es un tema muy importante. Los pacientes se fían de nuestro criterio médico, clínico, también de si somos más o menos expertos en la utilización de inteligencia artificial, pero ellos nos tienen que tener, y ese es un papel que yo digo que es importantísimo para el médico, nos tienen que tener como el profesional que los defiende frente a todos los temas que tienen que ver con la tecnología. El paciente se tiene que ver reconfortado clínicamente y médicamente por el profesional que está a su cargo, pero también tiene que saber que lo va a defender frente a algunos excesos que puede tener la tecnología en su relación con el paciente. Por tanto, es importantísimo que nos centremos y que pongamos sobre la mesa este tema de la inteligencia artificial, los derechos de los pacientes y, como el título de mi libro, el equilibrio que se necesita, ¿no? Precisamente esta última idea que ha comentado es sobre la que va a ir este bloque, que es que el paciente vea en el médico la persona que defiende sus derechos respecto al uso de la tecnología que hace la inteligencia artificial. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué significa, qué implicaciones tiene esta nueva ley de inteligencia artificial que ha aprobado la Unión Europea? Bien, nosotros hemos llegado a este contexto actual porque hay dos potencias como son Estados Unidos y China, que son las que han invertido la mayor cantidad de dinero y las que tienen las mayores soluciones tecnológicas de inteligencia artificial en el terreno de la salud. Entonces ellos han invertido dinero en el desarrollo tecnológico, pero no han tenido el contrapeso, no se han fijado tanto en el contrapeso legal y regulatorio a nivel, tanto ya digo, legal como ético. ¿Por qué? Porque han estado centrados mucho más en la tecnología. En Europa ha ocurrido todo lo contrario. Nosotros no hemos invertido tanto dinero, nos hemos quedado atrás, de hecho, y tecnológicamente son muy dependientes tanto de China como de Estados Unidos, pero sí nos hemos preocupado mucho más del tema regulatorio. Y la Unión Europea desde hace años empezó a ver que nos íbamos a encontrar, como decíamos, en escenarios legales y éticos que teníamos que ir resolviendo porque si no íbamos a ir muy por detrás de los escenarios que nos iba a ir proponiendo la inteligencia artificial y no íbamos a ser capaces de encontrar la respuesta adecuada. El año pasado se publicó la primera ley europea sobre inteligencia artificial que de alguna forma era la primera respuesta en materia legal más importante a nivel mundial. Por delante, por supuesto, de Estados Unidos y por delante de China, donde sus marcos regulatorios son más laxos, mucho más débiles que en Europa. De hecho, se ha criticado a Europa que se haya centrado tanto en el marco regulatorio y menos en el desarrollo tecnológico, pero la realidad es esa y nosotros tenemos que convivir con eso. Yo creo que es fundamental y es muy importante para nosotros conocer que existe una ley en Europa que tenemos,
que cumplir y que en cada país se van a ir cristalizando en normas que van a ser normas fundamentalmente nacionales de cómo vamos a desarrollar nuestra relación en el sector sanitario con la inteligencia artificial. Pero para quedarnos con 3 ideas muy importantes de esta nueva ley europea del año pasado, del 2024, tenemos que decir en materia de salud que la ley europea clasifica los sistemas de inteligencia artificial médica como sistemas de alto riesgo y por tanto vela por una legislación muy rigurosa en relación a la inteligencia artificial médica. No es un tema menor, sino que dice es alto riesgo y por tanto hay que mirarla. Luego, que siempre, y lo decíamos en la primera clase de inicio, siempre exige supervisión humana directa y el paciente tiene que saber quién es el que se hace responsable de las decisiones de inteligencia artificial con un proceso clínico concreto, quién es el profesional que se hace responsable. Por tanto, siempre va a haber y exige una supervisión médica humana directa. Y luego prohíbe de forma expresa tanto la manipulación a través de herramientas de inteligencia artificial como de alguna forma que se puedan utilizar para discriminar a personas. Y por tanto, las leyes que se vayan desarrollando en cada país tienen que ser leyes que no discriminen a nadie y que, por supuesto, finalmente no manipulen tampoco a nadie, ¿no? Esos son como los 3 puntos más importantes en relación a la nueva ley europea de inteligencia artificial en materia globalmente de salud, ¿no? Que los modelos como ChatGPT aplicados a salud deben tener un control profesional, ¿no? Y deben garantizar trazabilidad, ¿no? De hecho, es así. Nosotros somos los corresponsables. ChatGPT es una herramienta o cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa nos apoyan como asistente, pero los responsables somos nosotros. Y nosotros tenemos que garantizar a través del uso coherente y consciente de este tipo de tecnología de la seguridad del paciente, de la equidad en el acceso a los servicios médicos. Y también tenemos que mostrar siempre nuestra responsabilidad no solo en el ámbito médico, sino en el ámbito tecnológico, ¿no? Lo que decíamos desde el principio en esta tercera clase. El paciente nos tiene que identificar que nosotros somos sus defensores, que vamos a estar por encima de intereses de todo tipo y, por supuesto, de los intereses tecnológicos, ¿no? Cuando hablamos de este tema, una de las principales cosas que se nos viene a la cabeza es el consentimiento informado, ¿no? ¿Cómo cambia el consentimiento informado con la inteligencia artificial? Pues fíjate, Alejandro, lo importante que fue la irrupción del consentimiento informado en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente durante siglos fue una relación asimétrica, donde era la relación de una conciencia, que era el médico, que era el que tenía la experiencia y la ciencia, con una confianza, una persona que estaba enferma, y le confiaba sus males para que la medicina, a través del ejercicio del médico, pudiera resolverlos, ¿no? Eso era una relación desigual, más donde tenía mucha más importancia, se le daba mucha más importancia al médico, a la figura del médico. Hubo una transformación en el siglo pasado, en el siglo XX, donde se igualan las relaciones entre el médico y paciente y donde nos encontramos, donde es muy importante las respuestas que encuentra el médico desde la ciencia y las posibilidades que le abre para curar una enfermedad a un paciente concreto. Pero debe respetar también los derechos del paciente y las preferencias del paciente. Un paciente puede decidir a sabiendas y bien informado en contra de sus propios intereses y nosotros debemos respetarlo como médicos, como profesionales. Toda esta transformación que se dio se tradujo en una herramienta que es ahora clave y nadie entendería la relación médico-paciente sin el consentimiento informado. El consentimiento informado no es otra cosa que el reconocimiento expreso de la voluntad del paciente sobre determinados procesos que necesita hacer el médico, quirúrgico o de otro tipo, o diagnóstico, sobre su persona y donde él manifiesta su expresa voluntad a que se le haga, conociendo
los beneficios, pero conociendo los riesgos y los posibles perjuicios que puede tener la aplicación de esas terapias o esos diagnósticos sobre ese paciente. Eso supuso una gran revolución, yo la viví, entonces eso fue importantísimo. Pero ahora vivimos como un triple salto mortal, donde va a haber información para el médico de un asistente que es a través de inteligencia artificial y donde nos produce nuevos retos a la hora también del consentimiento informado. Y el consentimiento informado ya no va a poder ser solo un papel y un contrato o una aceptación expresa por parte del paciente a que se le hagan determinadas pruebas, sino que va a tener que ser un concepto de consentimiento informado nuevo, donde aparezca si el médico ha utilizado herramientas de inteligencia artificial o no. Ahora se están utilizando y a lo mejor no se lo estamos diciendo al paciente. El paciente debe tener el derecho, en el consentimiento informado, a saber si se han utilizado herramientas de inteligencia artificial o no. 2. ¿Qué datos del paciente se van a usar y qué datos no se van a usar? ¿Y hasta cuándo se van a usar? O sea, el paciente tiene que saber perfectamente cómo se van a procesar sus datos y para qué. Si se van solo a procesar para una técnica quirúrgica concreta o si se van a procesar para estudios epidemiológicos o de investigación. Y por último, el paciente tiene que saber que va a haber siempre una revisión por parte de un hombre, de un médico que se hace responsable de su proceso y lo va a tener que conocer con nombre y apellido. Por tanto, el tema relacionado con los consentimientos informados va a ser revolucionario. Y vamos a tener que necesitar incluso formatos nuevos, no solo formatos por escrito de documentos, sino que vamos incluso a necesitar formatos, en algunas ocasiones, audiovisuales, donde se den grabaciones donde un paciente dé consentimiento expreso a lo que el médico le va a hacer. Incluso que le dé, a través de audiovisuales, consentimiento expreso y quede una constancia audiovisual de si el médico le ha propuesto ese tratamiento, contándole las bondades, pero también los posibles efectos secundarios de ese tratamiento. Todo eso va a revolucionar y vamos a necesitar expertos en bioética, expertos en inteligencia artificial relacionados con la ética, donde desarrollen estos nuevos consentimientos informados. En las consultas, por ejemplo, vamos a tener que tener algún tipo de cartelería donde digamos que en esa consulta se están utilizando herramientas de inteligencia artificial y el paciente va a tener el derecho de saberlo y también el derecho de decir que no quiero utilizar a lo mejor esas aplicaciones. Por tanto, va a existir, se va a obrar una transformación gigantesca en todo lo que supone el consentimiento informado por parte del paciente. Y ahí vamos a tener que contar mucho también con la participación de los pacientes para que nos ayuden cómo tecnológicamente podamos dar respuesta a esa necesidad nueva de información por la aplicación de procedimientos con inteligencia artificial. Antes usted ha mencionado sesgo algorítmico. ¿Podría decirme en qué consiste y si podría darme algún ejemplo de esos sesgos algorítmicos? Sí, por supuesto. Los sesgos algorítmicos son de los temas más relevantes que conciernen al médico en la defensa de los derechos de los pacientes. Los médicos somos fundamentalmente profesionales que nos dedicamos, somos científicos y por tanto siempre estamos revisando nuestros tratamientos, nuestra ciencia, somos siempre personas muy críticas con la ciencia y por tanto es importantísimo que introduzcamos también esa postura crítica con las herramientas que utilizamos de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Debe haber estudios antes de que se apliquen esas herramientas, pero deben haber estudios posteriores a si esas herramientas están siendo realmente eficaces y están obteniendo los resultados que nosotros esperamos o si están introduciendo algunos sesgos. En cualquier investigación científica nosotros podemos identificar sesgos, pues, por ejemplo, de selección en la muestra de los pacientes con los que buscamos el efecto de un fármaco. Pues con los algoritmos también se introducen nuevos sesgos. Y vamos a poner dos ejemplos iniciales para que todo el mundo lo entienda.
Voy a poner un ejemplo que se publicó en una revista de mucho impacto de dermatología a propósito del sesgo que introdujo una herramienta de inteligencia artificial en la valoración de lesiones dérmicas. ¿Por qué introdujo un sesgo muy importante esa aplicación de dermatología? Porque todas las pruebas que se hicieron para alimentar y mejorar los algoritmos de esa aplicación de inteligencia artificial se hicieron con imágenes de lesiones de personas que eran de raza blanca. No se puso con ninguna otra raza que fuera la blanca. Entonces, esos algoritmos que estaban solo entrenados con pacientes de raza blanca, cuando se aplicaban a pacientes de raza negra o de otro tipo de raza, ¿vale?, donde la piel no era como la del blanco, sino que tenía otro tipo de matices, se equivocaba el algoritmo y daba resultados que no eran los deseados. Se revisó y, por tanto, se recomendó en ese estudio que antes de empezar a aplicar este tipo de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, la muestra tenía que ser una muestra representativa de la población en la que uno iba a aplicar esa tecnología. Y si era una sociedad multicultural donde había ciudadanos de diferentes razas, debía haber entrenado el algoritmo en esa raza. Eso fue un estudio muy llamativo. Vamos a poner otro estudio que también llamó muchísimo la atención, que fue en el tiempo del COVID. En la Universidad de Stanford también hicieron un estudio que vieron las posibilidades, y era muy importante, cuando obtuvimos ya por fin en la pandemia las vacunas, había que decidir, cuando no teníamos vacunas para todo el mundo, había que decidir a qué personas se le aplicaban primero las vacunas antes que a otros. Bien, pues la Universidad de Stanford utilizó un algoritmo para priorizar sobre algunos de sus profesionales por delante de otros a la hora de que se le administrara la vacuna. Hicieron un algoritmo y antes de aplicarlo lo revisaron. El algoritmo dijo que había que administrar preferentemente a personas que fuesen mayores, que tuviesen comorbilidad, que tuvieran otro tipo de enfermedades, incluso si hubiesen tenido COVID o no, personas que en su entorno familiar o entorno personal existían personas también con una determinada edad y que incluso también tuvieran estas comorbilidades, y el algoritmo, ¿sabes lo que dijo? Que había que priorizar a los profesores que eran eméritos, por ejemplo, iban algunas veces a clase a la universidad, o personas que no estaban en la primera línea asistencial atendiendo a pacientes con COVID. Era un contrasentido. Los que primero, intuitivamente, tenían que ser vacunados eran las personas que estaban atendiendo directamente a los pacientes con COVID. Eso era lo que necesitaban, que su sistema inmunitario se entrenara para no tener, si lo tuviera el COVID, tener los menos efectos posibles. El algoritmo se equivocó porque se introdujeron mal los datos a la hora de priorizar a quién sí y a quién no. En la población en general, a los que primero había que ponerle la vacuna, si eran a la población que decía el algoritmo de Stanford, que eran personas mayores con comorbilidad, y así se hizo en la población en general. Pero en la población específica que atendía a pacientes con COVID, había que hacer otra priorización. Y entonces hubo un estudio que puso en solfa los resultados de este algoritmo y hubo que cambiarlo precisamente para eso. Fíjate que si hay sesgos algorítmicos, tenemos posibilidades de discriminar a personas. Acuérdate lo que hablábamos de la ley europea. No puede haber algoritmos, no puede haber herramientas tecnológicas que discriminen a personas, ni por raza, como estaba ocurriendo con esa aplicación, ni por otro tipo de situaciones que en el caso de Stanford era que no se estaba teniendo en cuenta las personas que realmente estaban tratando a los pacientes con COVID. Por tanto, los sesgos es un tema muy importante que necesitamos del concurso de los profesionales que están en el día a día, que van a ser los que van a levantar la voz de alarma cuando se perjudica, se discrimina a algunos pacientes o a algunos profesionales.
Entiendo que es un tema complejo, doctor, pero ¿qué recomendaciones, qué soluciones propone para que se garantice lo que hemos comentado, ese respeto a los derechos de los pacientes? En primer lugar, Alejandro, todo médico tiene que caer en la cuenta de que no se puede quedar obnubilado o maravillado con todas las posibilidades que nos ofrece la herramienta de inteligencia artificial generativa y quedarnos ahí y no pensar en el equilibrio necesario del respeto a los derechos de los pacientes y también de los profesionales, ¿no? Por tanto, primero, sensibilización de que nosotros tenemos que interesarnos del tema tecnológico, pero también nos tenemos que interesar del tema ético y de los derechos que conciernen tanto a los profesionales como a los pacientes, ¿no? Y yo siempre digo que en este proceso donde vamos a tener que ir aplicando, innovando y sumando nuevas reflexiones, sí podríamos recomendar como 4 cosas que son muy sencillas. Primero, igual que existe un comité de ética en cualquier hospital, hay que crear comités, paneles de expertos en ética relacionada con inteligencia artificial. Y para eso es clave el segundo punto, formación obligatoria básica a todos los profesionales sobre inteligencia artificial y luego mucho más específica y más desarrollada a las personas que van a formar parte de esos comités, de esos paneles de expertos en inteligencia artificial y derechos de los pacientes. Luego, una cosa que antes comentábamos, el paciente cuando vaya a alguna de nuestras consultas, algún dispositivo diagnóstico o algún quirófano, tiene que saber fehacientemente, tiene que ser sencillo para él ver si se utilizan o no herramientas de inteligencia artificial en su caso concreto. Tiene que haber etiquetado claro en ese sentido, igual que cuando uno va a un sitio a un servicio de radioterapia y ve que existen etiquetados claros donde hay peligro de radiaciones, pues también no tanto como peligro, pero sí dando la información de que en esa instalación se utilizan herramientas de inteligencia artificial. Y por último, siempre tenemos que facilitar que ejerza los derechos del paciente y la Unión Europea es taxativa con eso. Si un paciente se opone, igual que pasaba con los consentimientos informados, se opone incluso en contra de sus propios intereses, ¿no? Se opone a que se utilicen herramientas de inteligencia artificial, tecnología de inteligencia artificial para a su proceso y él se opone, hay que respetarlo y no hay que utilizar esas herramientas con él. Por tanto, son 4 cosas: creación de comités y paneles de profesionales relacionados con la ética y la inteligencia artificial, formación obligatoria en inteligencia artificial, etiquetado claro en los lugares donde se utilizan dispositivos con inteligencia artificial y, por último, respeto al derecho del paciente que quiera oponerse a que se utilice inteligencia artificial en su caso concreto. Y doctor, ¿cómo deben actuar los médicos frente a esta transición? Pues nosotros siempre nos tenemos que alinear justo siempre en el derecho de los pacientes. Igual que el consentimiento informado. Uno tiene que abrirle todas las posibilidades que existen, pero uno siempre tiene que estar al lado del paciente. El paciente es que da la razón de ser al médico. Yo digo una cosa poética, ¿no? Que la medicina no es otra cosa que una declaración de amor al hombre, a cada hombre, a todo hombre, ¿no? Pues el paciente tiene que sentirse que nosotros estamos a su lado y que lo vamos a defender ante la tecnología, ante las organizaciones, porque vamos a velar por el respeto a sus derechos y a sus libertades individuales, ¿no? Cerramos este bloque con una idea clara. La inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito sanitario solo será útil si está al servicio del paciente, nunca por encima de él. Pues con esta tercera sesión hemos intentado poner el foco en que no solo nos tenemos que quedar obnubilados y tenemos que servirnos de toda la tecnología y de todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial generativa. Tenemos que buscar el contrapeso en la defensa de los derechos de los pacientes. Seguro que se te habrán abierto la mente y pensarás que de aquí en adelante no solo pensarás en temas tecnológicos, sino también en temas de ética y legalidad.